Hola amigos y seguidores. Hoy os voy a contar un nuevo cuento que espero que os guste. Que la magia esté siempre en vuestros corazones. Esta historia sucedió en unas tierras muy lejanas. En un reino que puede ser que existiera o puede que no. Hoy no es un día cualquiera. Esta noche se celebra la Nochebuena. Arnaldo, un humilde y trabajador campesino de mediana edad, pensó que sería una buena idea salir al campo para recoger unas ricas setas para la cena. En aquella época, tener un buen guiso de setas en la mesa era un gran lujo. Juana, que así se llamaba su mujer, le advirtió que no llegara muy tarde, pues enseguida anochecía. A ver si tienes suerte y traes setas del mismo tipo que las que trajiste la última vez. Estaban riquísimas. Sería una cena exquisita para celebrar la Navidad. Arnaldo, dando un beso en la mejilla a su amada esposa, se dispuso a ir al bosque oscuro. Allí era donde se podían encontrar las setas más grandes y ricas. El bosque al que iba era llamado así porque la vegetación era tan densa que los árboles apenas dejaban pasar la luz del sol. Estaba situado a un par de horas de camino de la ciudad, yendo a paso ligero. Estaba un poco lejos, pero merecía la pena si de lo que se trataba era de coger ricas setas. Era muy raro encontrarse a alguien merodeando por allí. Aparte de estar bastante alejado, la oscuridad que reinaba en él le daba miedo a casi todo el mundo. Arnaldo, que no era un hombre temeroso, disfrutaba siempre que iba de su misteriosa soledad. Solo se podía escuchar a los pájaros y algún otro animalito de los que vivían allí. Cuando llegó a la parte más oscura y húmeda del misterioso bosque, Arnaldo se puso a buscar setas. Como últimamente había llovido bastante, enseguida empezó a encontrarse con grandes y abundantes ejemplares. Estaba de suerte, pues en cuanto rebuscó un poco, pudo encontrar la variedad que tanto le gustaba a su esposa. Se iba a poner muy contenta. Se puso a recoger setas tan entusiasmado, que cuando se quiso dar cuenta, estaba perdido en medio del bosque. Era un lugar por el que nunca había pasado, y se encontraba totalmente desorientado. Era la hora de regresar a casa, y estaba perdido en medio de aquel bosque siniestro. Dando vueltas y más vueltas, descubrió una grieta en la roca, que parecía llevar a una salida. Arnaldo se asomó por la grieta, pues tenía una gran curiosidad por saber lo que había al otro lado. Lo que vio le dejó asombrado. Era una especie de micromundo que nada tenía que ver con la tristeza y oscuridad del resto del bosque. Sin dudarlo un instante, entró por aquella misteriosa grieta. Una vez dentro de aquel lugar, descubrió que era un rellano de paz y color, digno de un cuento de hadas. Al fondo de aquel maravilloso paraje, observó que había una gran cueva. Atraído por una fuerza misteriosa y lleno de curiosidad, se dirigió hacia ella. No se veía nada dentro, pero tenía la sensación de que debía explorarla, y se adentró hacia la oscuridad. Al principio no se veía nada. Debería estar muerto de miedo, pero no era así. Una voz silenciosa le llamaba. De pronto, empezó a divisar una luz al fondo de la cueva. Debía ver de qué se trataba y se dirigió hacia ella. Delante suyo, apareció algo increíble. Iluminado por una luz que salía de la nada, había un libro. Sobre él, se podía leer claramente que se trataba del libro de las virtudes. Cuando era niño, su abuela le había hablado sobre su existencia, pero pensaba que solo era una leyenda de viejos. Arnaldo estaba fascinado ante el descubrimiento. Se puso a hojearlo, y para su sorpresa, todas las páginas estaban en blanco. No contenía ni una sola palabra. Después de pensarlo durante unos instantes, tomó el libro con ambas manos y con mucho cuidado lo introdujo en su capazo.
Una vez que lo tenía bien guardado, volvió a salir por donde había entrado un rato antes. Cuando salió de la cueva y llegó al bosque, no sabía la razón, pero tuvo claro por dónde tenía que salir de allí. Durante el camino de regreso, el hombre no dejaba de darle vueltas al asunto del libro. Tenía la sensación de que no había sido casualidad que él lo encontrara. Algo o alguien le había conducido hasta la cueva. Después de mucho tiempo pensando en ello, llegó a la conclusión de que si no podía ver nada escrito en las páginas del libro, era por alguna razón. Tenía que dárselo a alguien que pudiera entender lo que contenía. Él solo había sido el encargado de encontrarlo. Iba tan ensimismado con sus pensamientos, que sin darse apenas cuenta, llegó a la ciudad. Cuando caminaba por la calle principal de camino a su casa, Arnaldo se dio cuenta de que una mujer harapienta estaba sentada en un banco con una pequeña niña en sus brazos. Sintió un inevitable impulso de andar hasta ella. «Buenos días, señora», dijo Arnaldo. «¿Está usted bien?». La mujer, alzando su triste mirada, le contestó: «Nunca estoy bien, amigo. Es muy duro tener que alimentar a tu hija y no tener con qué hacerlo. Si usted lo permite, señora, me gustaría que viniera conmigo y pase la Nochebuena en nuestra casa. Somos gente humilde, pero compartiremos con usted y su hija lo poco que tenemos. Mi esposa y yo no tenemos hijos y falta un poco de alegría en nuestro hogar. ¿Acepta la propuesta?». La joven mujer, con una expresión de inmensa alegría, le contestó: «Amable caballero, claro que la acepto. Hace mucho tiempo que no celebramos la Navidad y mi hija y yo le estaremos eternamente agradecidas». Arnaldo, con una inmensa alegría en su rostro, dijo: «No sabe usted la sorpresa que se va a llevar mi esposa. Vengan conmigo, vivo solo a unos cuantos minutos de aquí». La hermosa mujer, levantándose del banco en el que estaba sentada, acompañó al generoso extraño por las calles de la ciudad. Aún no sabía que desde ese mismo momento su suerte iba a cambiar. Tras unos minutos caminando, Arnaldo y la mujer llegaron a la casa. Era pequeña pero muy coqueta. A la chica le pareció un palacio. Entraron y la esposa se extrañó un poco de la inesperada visita. Juana, que no sabía muy bien qué decir, empezó por saludar. «Buenas tardes, ya estaba empezando a preocuparme de lo que estabas tardando. No sueles llegar tan tarde». «Pues tengo dos buenas noticias que darte», dijo Arnaldo muy contento. «La primera es que he traído un montón de setas de las que tanto te gustan. La segunda es mejor aún. Tenemos dos invitados a la cena de Nochebuena. Ellas son», y el hombre se quedó callado al darse cuenta de que no sabía sus nombres. «Yo me llamo Marta, y mi pequeña hija se llama Alba», dijo la chica ahorrándole el apuro a Arnaldo. «Yo soy Juana, y estoy encantadísima de que estén invitadas a mi humilde casa», dijo la mujer con la mejor de sus sonrisas. Arnaldo disfrutaba como un niño jugando con la pequeña. Era muy espabilada e inteligente. La hija que siempre quiso tener y nunca tuvo. Después de un buen rato jugando, Arnaldo se quedó mudo mirando a Alba. En un instante, tuvo una revelación. Ella era la elegida para desvelar el secreto del libro sin palabras. Las mujeres les llamaron desde la cocina. La cena estaba lista. La velada estuvo muy entretenida. Marta disfrutó por primera vez en mucho tiempo de una cena de Navidad. No dejaron de hablar de diversos temas entre risas y alegría. A lo lejos se podían oír villancicos. «Os tenéis que quedar a dormir aquí», dijo Juana.
Podéis quedaros con nosotros el tiempo que queráis. Gracias, muchas gracias, dijo Marta. Nos quedaremos esta noche, pero mañana partiremos. En medio de la noche, Arnaldo se levantó para ver de nuevo a la pequeña niña. De ella dependía el secreto del libro de las virtudes. Confiaba plenamente en ella. Al día siguiente, las dos invitadas se prepararon para partir. Muchas gracias, amigos. Ha sido la noche más maravillosa que he pasado en mi vida. Antes de que os vayáis, dijo Arnaldo, os quiero entregar algo para que se lo des a Alba cuando crezca. Es un libro que no tiene nada escrito. Contiene un secreto que ella tiene que desvelar. Es muy importante. ¿Me harás ese favor? Se lo debes dar cuando consideres que tiene suficiente inteligencia. Claro que lo haré. No lo dude ni un momento. Gracias de nuevo. Y despidiéndose con lágrimas en los ojos, se alejaron de la casa. Desde ese mismo instante, la vida de Marta y de Alba cambió radicalmente. Si hasta entonces no habían tenido suerte en la vida, ahora era todo lo contrario. Marta pudo cumplir su sueño de ser chef de un gran restaurante de la ciudad, y pudo dar a la pequeña Alba una buena educación. La niña creció sana y fuerte, y además tenía una inteligencia fuera de lo habitual. Una noche, cuando la niña dormía, Marta sacó el libro que le había dado aquel buen hombre. Hasta entonces, lo tenía bien guardado. Se puso a observarlo. Pronto se dio cuenta de que aunque Arnaldo le había dicho que el libro estaba totalmente en blanco, eso no era del todo cierto. Tenía escrito un capítulo entero que hablaba de la bondad y la generosidad. También hablaba de una familia que, sin tener apenas nada, compartió su cena de Navidad con quien aún tenía menos que ellos. Esa historia le resultaba familiar. Pero no entendía nada. Y dejándolo de nuevo en su sitio, se fue a dormir pensativa. Algunos años después, Alba se había hecho mayor. Era una mujercita. Aparte de bella como su madre, también era inteligente y madura. Era la que mejores notas sacaba en el colegio, y en cuanto tenía ocasión, estudiaba cualquier libro que cayera en sus manos. Un día, cuando Alba cumplió 15 años, su madre la llamó para que acudiera a su habitación. ¿Quieres verme para darme algún regalo?, dijo la chica de broma. Pues en cierta forma sí, respondió la madre. Hace ya muchos años, una pareja muy generosa nos invitó a pasar con ellos la Nochebuena. Tú no te acordarás porque aún eras muy pequeña. Aunque yo era casi un bebé, me acuerdo perfectamente, interrumpió Alba. Fue una Navidad inolvidable. Pues aquel buen hombre, que se llamaba Arnaldo, me dio algo para que te lo entregara cuando fueras mayor. Es un libro que contiene un secreto que tienes que desvelar. ¿Y por qué yo? No lo entiendo. Pues no sé, pero tenía claro que debías ser la que tenía que hacerlo. Y sacando el antiguo libro, se lo ofreció a Alba. La niña lo tomó con sus manos con gran delicadeza. Pues si este libro tiene algo especial, y aquel hombre tan bueno confió en mí, pondré todo mi empeño en desvelarlo, dijo la niña sonriendo. Sé perfectamente que lo conseguirás, y le dio a su hija un abrazo. No será fácil, mi niña, pues este libro no es como los demás. Es un libro que apenas tiene nada escrito. Es un libro sin palabras. Esa misma noche, Alba cogió el libro y se puso a observarlo. No tenía nada escrito en la portada, ni tenía título. Lo abrió, y se dio cuenta de que tenía una parte escrita y otra en blanco. El primer capítulo hablaba de la humanidad y la generosidad, y de una familia que acogió a otra para compartir con ella lo poco que tenía. El segundo hablaba del compromiso y de la entrega por amor.
Contaba una pequeña historia de una madre que dio su vida para que su hija pudiera tener una vida digna, y de su entrega a lo que más quería desinteresadamente. El resto del libro estaba en blanco. Estuvo toda la noche sin dormir, dándole vueltas a la cabeza. Al amanecer, la muchacha sabía cuál era el secreto del libro. Ya sé exactamente cuál es la explicación de este misterio, le contó a la madre. Marta sonrió orgullosa de su hija. Sabía que tenía que confiar en ella. Este libro, prosiguió Alba, se va escribiendo solo. En él, habla de las virtudes que tiene aquel que lo posee. Al mismo tiempo, el que lo tiene, hereda todas las virtudes de los anteriores poseedores. Es decir, yo tendré todo lo bueno que tenía aquel generoso hombre que te dio el libro, y todas las grandes virtudes que tienes tú, que son muchas. Y las dos se quedaron mirándose la una a la otra emocionadas. Al poco rato, la muchacha siguió hablando. No nos podemos quedar este libro, madre. Tenemos que hacer que se siga escribiendo. Tengo que buscar inmediatamente al siguiente poseedor. La pequeña Alba se levantó temprano para salir a las calles de la ciudad. Tenía que encontrar a alguien con las suficientes virtudes para poseer el libro. Caminó y caminó sin rumbo observando a la gente que se encontraba, pero nadie le parecía lo suficientemente virtuoso. Estaba ya a punto de regresar a casa, sumida en su tristeza, cuando algo le llamó la atención. Unos muchachos con pinta de gamberros se metían con un pobre viejecillo al que le costaba andar. Le estaban insultando y humillando porque caminaba muy despacio y tenía un bastón de cada color. El pobre hombre no hacía caso, pero se le veía muy triste. Los chicos no paraban de gritar, hasta que un muchachito rubio que observaba la escena entró en acción. Su cara amable se transformó de repente y empezó a gritar más fuerte aún que los otros chicos. Si sois tan valientes, meteros conmigo, si es que os atrevéis. Sois unos cobardes, atreveos conmigo. Y se dirigía hacia ellos con la cara desencajada. A los pequeños gamberros les cambió en un momento la expresión de la cara. En un instante, su agresividad pasó a ser terror. En 2 segundos los 3 mozalbetes salieron corriendo como si hubieran visto al mismísimo diablo. El muchacho rubio sonrió complacido. A la pequeña Alba se le iluminó la cara. No estaría mal añadir la solidaridad y la valentía al libro de las virtudes. Hola, soy Alba, dijo la muchacha acercándose al chico. Yo me llamo Daniel, contestó. Y Alba empezó a contarle la historia desde el principio. Daniel la contemplaba emocionado. Alba le entregó el libro al chico, que no sabía ni qué decir. Se despidieron, pero no sabían que varios años después, ambos se casarían y serían muy felices junto a sus hijos. La muchacha se quedó prendada del chico. Sin duda, sería una gran persona. Y Daniel se alejó caminando, sin dejar de pensar en Alba y en el libro. La muchacha le observó hasta que se perdió en la lejanía. Daniel iba por el camino hacia su casa, preguntándose cómo un muchacho normal y corriente como él había sido elegido para una misión tan importante. Pensaba sinceramente que no lo merecía. Nada más llegar a su hogar, el chico entró corriendo a su habitación. Quería saber lo que se encontraba escrito en ese fabuloso libro. Se quedó asombrado con la historia de Arnaldo y su esposa, la entrega de la mujer que mendigaba, y la inteligencia y dulzura de la pequeña niña que le había entregado el libro. Se quedó pensando durante toda la tarde, cuál debería ser el siguiente destinatario. Después de tanto meditar, decidió que como casi no tenía estudios ni formación, la siguiente persona debía ser alguien realmente sabio. Su madre siempre había dicho que el viejo tío Jonás
Era la persona más sabia que había en la ciudad. Vivía solo en el campo, sin relacionarse apenas con nadie, y dedicaba sus días al estudio de la literatura, la astronomía y la filosofía. Al día siguiente, Daniel se levantó bastante temprano, y fue a buscar al tío Jonás. Hacía bastante tiempo que no le veía, y sin duda, se llevaría una gran sorpresa. Estaba a unas 3 horas caminando desde la ciudad. La casa donde vivía era humilde, pero estaba situada en un auténtico paraíso. A la orilla de un río, donde el tío Jonás pescaba para alimentarse. «Qué gran alegría verte por aquí, Daniel. Has crecido muchísimo», dijo su tío mostrando una gran ternura. «¿A qué se debe tu grata visita?» Y el muchacho le contó todo lo que sabía sobre el libro y cómo había llegado hasta él. Jonás le miraba con cara de incredulidad, pero al mismo tiempo fascinado por aquel maravilloso relato. «Muchas gracias por haber confiado en mí, querido Daniel. Te aseguro que buscaré la mejor forma de darle un buen uso». El muchacho, con una gran sonrisa, se despidió de su querido tío, diciéndole que sabía que el libro estaba en buenas manos. Le dio un gran abrazo, y se fue por donde había venido. En cuanto se fue su sobrino, Jonás se puso a leer el libro. Estaba maravillado por su contenido. Un libro que se escribía solo con las mejores virtudes que tenía el que lo poseía. Realmente fascinante. El viejo tardó un par de días en tomar una decisión, pero tras pensarlo y meditarlo, ya sabía la persona que debía ser su próximo destinatario. «¿Dónde va usted?», le preguntaron los soldados de la puerta. «Quiero hablar con el rey», dijo muy serio Jonás. «Díganle que era amigo de su padre, el gran Nicolás. Vengo a traerle algo muy importante. Si no me dejan pasar, tendré que hacer uso de la fuerza». Los guardias estuvieron a punto de echarse a reír, pero se contuvieron. Y tras las correspondientes averiguaciones, le hicieron pasar al salón del trono. «Así que era usted amigo de mi padre», dijo el joven rey Alberto. «Sí, señor, venía muchas veces a palacio para instruirle en astronomía y alguna cosilla más. Me alegra conocer a un amigo de mi padre. ¿Y qué es lo que quiere usted darme?». El viejo Jonás le contó todo acerca del libro, y sacándolo de su capazo, se lo entregó al joven rey. «Muchísimas gracias por su valioso regalo», respondió el rey Alberto. «Haré uso de él, con la mayor diligencia posible». Y ambos se despidieron como si fueran amigos de toda la vida. Alberto leía el libro de vez en cuando para que no se le olvidara nada de lo que contenía. Era joven e inexperto y le ayudaría enormemente en su desempeño. Y así fue como el joven Alberto gobernó a su pueblo. Con la bondad y generosidad de Arnaldo, con la fuerza y el amor de Marta, con la inteligencia y sagacidad de Alba, con la solidaridad y valentía de Daniel y con la gran sabiduría de Jonás. Así fue, hasta que muchos años después, su joven hijo Jaime heredó el trono y también el libro de las virtudes. Gobernó a su pueblo con la misma eficacia y sabiduría de su padre. Reinó la paz y la prosperidad, hasta que un día mandó ensillar a su caballo, pues tenía una misión que cumplir. Aún quedaban páginas en blanco en el libro de las virtudes, y tenía que buscar al siguiente destinatario. Espero que este relato os haya enseñado algo sobre el ser humano y lo maravillosos que podríamos llegar a ser. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Al menos, por el momento. Si os ha gustado este bonito relato, no olvidéis darnos un like y suscribiros al canal. Dejad en los comentarios todo lo que queráis. Contestaré
A todos. Esto me ayudará a seguir creando cuentos para vosotros. Hasta pronto, amigos.